Bueno amigos, primer episodio de Jugada Ensayada, el podcast del fútbol sevillano, donde aquí un servidor, Alejandro, va a hablar desde el punto de vista sevillista y os dejo con Daniel, que es... Yo hablaré del Betis. Importante decir que no somos periodistas, ni intentamos ser periodistas, ni vamos a intentar hacer lo que hace el 80% de la gente. Simplemente vamos a hablar de fútbol. Hombre, ya has empezado enemistándote con el 80% de los podcasts de fútbol. O sea, ya hemos empezado fuerte, pero alguna falta va a caer. Y bueno, vamos a empezar este podcast, inicio de verano, ya con algunos fichajes confirmados, algunos rumores, pero vamos a ir paso a paso y el primer paso que tenemos que dar es valorar la temporada de nuestros equipos. No sé cómo lo ves, Dani, cómo has visto tú a tu equipo, por empezar por el que este año y bueno, los últimos también habéis quedado por encima, pues cuéntanos. Pues sí, bueno, en primer lugar también deciros del podcast que hablaremos del Betis y el Sevilla. Habrá pique, pero como siempre decimos, o sea, en Sevilla vivimos el fútbol de una forma y nos tiramos entre nosotros, pero que no lo vivan los de fuera como lo viven nosotros aquí. Entonces es importante. Y nada, en cuanto a la elección del Betis, habría que dejar dos cosas. Que para mí es importante, la temporada es notable. Se ha conseguido el resultado que el Betis busca desde el inicio de temporada y se ha promediado 2 puntos que generalmente Manuel Pellegrini está consiguiendo estos años y la da seguridad al Betis. Digamos que es notable por lo que se ha conseguido, pero la sensación es diferente. La sensación es que se ha apoyado un poco más y que si hubiese estado Isco desde el principio de temporada, los Celso, Amrabat, que quizás no han estado tanto tiempo, sobre todo Isco y los Celso, pues se hubiesen aspirado pues, a tener unas mejores sensaciones en cuanto a juego y control del juego. ¿Qué crees que le ha faltado a lo mejor para que sea sobresaliente? ¿Qué es lo que le ha faltado a lo mejor al Betis? Laterales que no estuviesen retirados y perdón por la falta. Yo creo que al Betis le ha faltado para temporada notable eso. Tenía en la sala de máquina un Isco. Fornals ha hecho una grandísima temporada, pero es cierto que Isco jugaba sin prácticamente temporada, sin poder correr y tal, y fue determinante en algunos de los partidos que hemos vivido a final de temporada. Entonces yo creo que tiene el medio del campo amarrado y después si en los laterales lo hubiésemos contado pues con un lateral zurdo en condiciones, seguramente la estaríamos hablando de otra temporada. No sé si más paso por encima, porque la velocidad Villarreal y Atlético han quedado por encima X puntos, pero seguramente la Europa League y Copa, pues bueno, a lo mejor se hubiese defendido de otra forma. Y Algunos errores también de Manuel, ¿eh? O sea, en cuanto a cambios y demás, que no hemos sentido que, oye, el portero tiene que ir tal a ese partido importante y siempre hemos sentido como que ha ido una unidad B a ciertos partidos importantes. a eso me refiero. Te iba a preguntar sobre la continuidad de Pellegrini. Entiendo, bueno, por lo que conversaciones detrás de las cámaras, yo sé que había una condición sine qua non para ti, para que Pellegrini se fuera, que no se ha dado, ¿no? Cuéntanos qué es lo que pensabas. Para mí, en el ciclo de Pellegrini, si el Betis no clasificaba a Champions, yo lo tenía o en mi cabeza era como, ostras, vamos a cambiar de entrenador. Sonaron muchos, pero realmente el cambio es cuando realmente va a venir otro entrenador continuista que siga siendo protagonista del juego. Y bueno, por activa o por pasiva, lo he dicho, me encanta Ernesto Valverde. Pero bueno, al final Manuel ha conseguido llevar el Betis a Champions por circunstancias de que al final el quinto también entra y que parte de ese quinto ha sido también gracias a los puntos que consigue el Betis en Europa. Y una vez que tú consigues esos objetivos, tú no puedes cambiar nada. O sea, por mucho que haya sensación de que algunos partidos se han ido, ¿qué tal? La realidad es que cuando Pellegrini ha tenido toda la plantilla,
el Betis ha vuelto a final de temporada a ser un poco más protagonista y a sacar los puntos un poco mejor. También hay una parte importante. El Betis no ha sumado todo lo que debería, pero los datos tampoco han sumado. Al final, Celta y Getafe se han quedado también a una distancia importante. Por tanto, notable para el Betis. Podría haber sido sobresaliente si hubiese estado todos los jugadores y no hubiese pegado las plantas en algunos partidos, como Europa League. El Betis debería haber estado en semifinales o final. Diferente es que ya en la final pues juegas con grandes equipos y que no salga. Pero muchas veces no, o sea, el Bético no buscamos que el resultado se dé, sino que por lo menos lo peleen. Si lo pelea y no lo consigue, pues Mm. mala suerte, otro año será, pero si muchas veces da la sensación de que no lo pelea o que no lo quieres, pues eso es cuando ya empezamos a cabrearnos desde la grada. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Que al final en Sevilla, o sea, la cultura es en ambos equipos de que lo dejen todo en el campo los jugadores, que te sientas representado. Luego ya saldrá o no saldrán los resultados, pero que no sientas que están pisoteando el escudo, cosa que, y hago entradilla a mi valoración de la temporada del Sevilla, hemos sentido bastante en bastantes partidos. Bastante partidos. O sea, el Sevilla, la, la temporada comienza medianamente bien, con algunas dudas, porque al final Matías Almeida viene con una idea muy americana de cómo jugar al fútbol, de cómo entenderlo, con marcajes a todo el campo, en un equipo en los que tienes a jugadores que salen a comprar pan y se lesionan. O sea, y no es por señalar a nadie, pero Marcao y Nianzú se lesionan mucho. Entonces, eh, era un riesgo, es un riesgo también, porque un equipo que no tiene esa disciplina táctica ni esa calidad técnica para ser diferenciales, el Sevilla le viene faltando un organizador desde que se fue Verbanega. Desde ese momento, los perfiles que han traído no han servido, porque Rakitic es creativo, pero no es un organizador de juego, es más un canalizador, era. Y luego que se ha olvidado de traer perfiles de ese estilo cuando realmente es lo que le hace falta al equipo, entre otras cosas, ¿eh? Pero le falta calidad. Creo que los fichajes en verano tenían sentido, parecían una cosa, luego no ha hablado bien la temporada de ellos, excepto de Blajo Dimos y de Azpilicueta cuando el pobrecito mío ha estado disponible. Sin embargo, cualquier sevillista que piense o pensara que el Sevilla estaba para otra cosa que no para jugarse las papas hasta el último minuto, es un poco irreal. Creo que también Almeida se come los turrones porque le gana 4-1 al Barça. Y ese partido hace que el Sevilla esté más tiempo del que debería fuera de su zona real, visto el nivel de juego que teníamos. Ahora bien, así, tal y como está, yo la temporada le doy un 4 y medio, y no te la apruebo porque en Copa fue horrorífico el partido contra el Alavés. Pero si no, al final Sevilla cumplió el objetivo, ha necesitado a Luis García Plaza para darle un poquito de sentido al final de temporada, pero ha probado lo que necesitaba, que era salvar la categoría, porque el Sevilla estaba para eso. El nivel de la plantilla era muy cortito, se ha notado, o sea, para mí hay dos equipos que han bajado a segunda, que son Mallorca y Girona, que tienen mejor plantilla que el Sevilla. Tienen más cosas. O sea, partiendo de la base de que es un delito que el Mallorca, con el segundo máximo goleador de la liga, te vayas a segunda. O sea, eso es un delito, y eso es para coger a De Michelis, que bueno,
Él ha cogido sus maletas y se ha ido a entrenar a Alemania, pero era para que no volviera a pisar la isla. No puedes tener a Muriqui y a Jan Virgili y a Samu Costa y a Leo Román y irte a segunda. O sea, no, ya esto nos estamos metiendo un poco en fútbol balear, pero al final por poner un poco en perspectiva de que tienen un tío que ha marcado el doble de goles que ha Colada, tienen un centro del campo que la pierna izquierda de Samu Costa es mejor que la mitad del centro del campo junta del Sevilla, y un extremo muy en condiciones y que, bueno, de hecho, más adelante lo hablaremos porque suena también para Heliópolis, ¿no? Jan Virgili. Sí, sí, sí. No te quería interrumpir, pero sí es verdad que nosotros en verano hablamos de la plantilla de Sevilla, lo recuerdo, y hablábamos de los fichajes, digo, o sea, no está mal, y creo que te dije un nombre, te dije, a mí me falta un tipo Luis Milla en el Sevilla, que seguramente hubiese cambiado un poco la historia. Hubiese estado el Sevilla peleando por el descenso, seguramente, pero como está peleando el Getafe y ha quedado en Europa, entonces eh, que hubiese estado en esa, seguramente hubiese sacado más puntos y seguramente incluso podría haber aspirado a entrar como han entrado Celta de Vigo, Getafe, esos equipos, ¿no? Coincido en esa parte. Desde fuera, desde mi prisma, no veía un equipo tan débil en cuanto a plantilla como para estar luchando por el descenso, pero es que se ha ido pa'l hoyo el Mallorca. O sea, yo no como tú dices, un equipo con esos jugadores se ha ido al hoyo el Mallorca, se ha ido al hoyo el Girona, cuando había otros equipos más carne de segunda división. Te puedo decir un Alavés, el Levante al final porque ha hecho una vuelta muy buena, pero había unos equipos que olían un poquito más que los que han bajado finalmente. Bueno, Vamos, has dicho un nombre que es el Alavés, lo hemos hablado muchas veces. El Sevilla con Quique Sánchez Flores este año, tal y como ha estado la liga, pisa Conference con Quique Sánchez Flores. O incluso, a lo mejor con Luis García Plaza desde el principio, visto a nivel de la liga, que han fallado muchísimo, muchísimos equipos. Mismamente los Asuna, que durante toda la temporada ha estado mirando más para arriba que para abajo, y en la última jornada ha tenido opciones de descender. Entonces, bueno, hay que tenerlo también en cuenta que quizás la elección de entrenador de Cordón fue un poco fantasiosa. A posteriori es muy fácil hablar y todo el mundo al principio estábamos contentos con Almeida porque el discurso era coherente, aunque su propuesta futbolística no. O sea, eso por supuesto. yo tengo que romper aquí una lanza a favor tuya, o sea, te gustaba Almeida, pero es verdad que hablamos de Quique Sánchez Flores en verano antes de que estuviese tal, y hablábamos de esos perfiles que realmente para amarrar ciertos puntos que te dé estabilidad con la situación económica de Sevilla y que pueda aspirar, incluso si sale como esta liga ha salido, que pueda aspirar a entrar en Europa. Que eso te ayuda pues a mejorar ingresos para de cara a otros años. Pero es verdad que bueno, quizá la elección de entrenador es más clara de lo que parecía y nos ha dado. Nos ha dado, pero bueno, finalmente Sevilla sigue en primera, con más o menos sufrimiento, pero sigue otra vez más. Y en el Betis lo hemos vivido y no repetir los errores del pasado. El entrenador tiene que ser piedra angular y todo lo que nos acierta en el entrenador viene para atrás. Yo recuerdo y recordaremos todos los béticos el, de la plantilla con Rubí queda, no me acuerdo qué puesto, pero no sé si 12, 14, no me acuerdo, y después con la misma plantilla Pellegrino mete un Lopo. Entonces, súper importante siendo entrenador y que esas personas que le traigan también, pues que realmente también se acierte un poco en la incorporaciones. Sí, totalmente. Al final, y es una cosa que hemos hablado muchas veces. Víctor Horta apuesta
entrenadores que juegan un poco un fútbol que aquí no ha funcionado nunca. O sea, el único que ha hecho jugar Sevilla de una manera que no sea a base de transiciones y de son equipo aguerrido es Julen Lopetegui. Es el único que ha tratado de meter un poco de juego de posesión y aún así estaba basado en un rombo espectacular defensivo como eran Bono, Diego Carlos, Koundé y Fernando Reges. Entonces, mmm, Víctor Horta decide traerse a Diego Alonso porque comiendo un asado le dijo que quería ser entrenador y luego le salvan las papas. No es verdad, es verdad. Esta noticia, o sea, esto es verídico. Ya, pero llevaba salsa a las patatas. Entonces, era un asado de Un regalito envenenado. solo, yo qué sé, a lo mejor ya tenía una salsa al whisky y no era la salsa al whisky que conocemos aquí, era un Jim Beams o un Johnny Walker etiqueta negra. Y lo convenció. Pero eso, y luego te salva la temporada Quique Sánchez Flores, un entrenador pragmático. Vuelves a repetir el mismo error y te traes a García Pimienta y no le das a García Pimienta lo que necesitaba, los mimbres que necesita y te vuelve a salvar, bueno, te vuelve a salvar. Caparrós gana un partido. O sea, y contra Las Palmas y de aquella manera, pero es un entrenador pragmático. Y este año, pues, tres cuartos de lo mismo, parece que no aprendemos. Te has tenido que traer a un currela del fútbol que juega muy fácil, a 2 más 2 son 4, y porque al final es el nivel de la plantilla, es lo que hay ahora mismo. Y bueno, pues respecto a la plantilla, el nivel y demás, pasamos ahora a nuestra valoración, cada uno, de la temporada de los jugadores de nuestro equipo. Venga, hombre, vamos a criticar un poco a la gente ya, ¿no? Hemos puesto un poco serio, pero Vamos a la faltada. para hacer alguna falta de algún. Bueno, vamos ahora con la valoración de los jugadores. Va a comenzar Dani con el Betis otra vez. Recordamos categoría crack, si creemos que su temporada ha sido espectacular. Notable, si al final un poco por la línea de lo que Dani ha comentado antes respecto a su nota de la temporada. Aprobado si está por debajo, suspenso si, en fin, y retirado si no hay por dónde coger esa temporada. Bueno, a Álvaro Valle le ponemos un notable, ¿eh? La temporada de él ha sido de menos a más, puesto que empezó también la confianza en Pau López, buena temporada, algunos errores, pero quizás ha sido el portero más estable, que quizás con la menos confianza por parte de Pellegrini, pues después conseguía ser en el puesto titular. Agradecido eternamente por el esfuerzo que hizo el año pasado de estar la temporada en blanco y conseguir que este año pues esté en el Betis y que haya podido disputar estos partidos. Juego de pie es donde más flaquea quizás Álvaro y algún fallo de concentración, pero que bueno, ningún portero del Betis ha estado exento de fallos y así que nada, un notable y esperamos que el año que viene en Champions pues pueda hacer una temporada sobresaliente. Estoy de acuerdo, creo que ha dado un nivel bastante consistente durante todo el año. No sé si es la misma valoración que tienes para Pau López y Adrián San Miguel. A ver, el señor Pau López, lo vamos a probar, ¿vale? Este señor es un portero que suple las carencias que tiene Álvaro, tiene mejor juego de pie, pero después sí es verdad que ha tenido fallos un poco más importantes que Álvaro Valle. Entonces la consistencia en sí durante la temporada ha sido de más a menos, eso hace que apruebe. Y te digo más, lo suspendería por unas declaraciones que hizo este señor sobre las aspiraciones de que, bueno, dio a entender como que debíamos estar satisfechos ya con estando donde estamos en el Betis, ¿no? Que fuera cuartos de Europa League. Y yo siempre digo una cosa, o sea, hay que estar de acuerdo, hay que estar conforme, hay que estar feliz, pero siempre hay que ambicionar el pasar. Que después no lo consiga no pasa absolutamente nada. Pero el ambicionar el pasar siempre hay que tenerlo y hay que tenerlo
que después no se pasa y por X motivo, pues no hay problema. Después de esas declaraciones, que fue en el partido de ida, si no recuerdo mal, la actuación en la vuelta fue lamentable y se coronó. Entonces, quizás a lo mejor el Betis estaba preparado, el que no estaba preparado era él para jugar un partido de esa magnitud. Entonces, no lo suspendió, no por falta de ganas, sino porque seguramente si sale este clic en algún sitio, me tiren de cabrón o de algo que eso, pero lo hubiese suspendido por esas declaraciones. Claro, ibas a suspender a Pau López por esas declaraciones y porque la eliminatoria contra el Braga la tira él completamente. ¿Qué hacemos con Adrián San Miguel y su partido contra el Atlético? Adrián San Miguel era un suspenso, pero vale, el tema es que se ha retirado y me va a quitar el peso de dejar de criticar otra temporada. Entonces vamos a dejarlo en un retirado. Gracias por venir al Betis, gracias por lo que ha aportado dentro del vestuario, pero fuera en el campo quizás no ha estado a la altura. Un buen partido en Copa y poco más. Entonces, suspenso, pero como está retirado, vamos a dejarlo ya como retirado. Vale. Nos vamos a la defensa y aquí nos encontramos con Nathan, segunda temporada, ¿no? En el Betis. La primera fue un Sí, en esta poco de aquella manera, pero esta, incluso ahora en verano, suena para gente importante, ¿no? Para clubes. Nathan, pues lógicamente tiene otro notable, temporada bastante sólida, muchos minutos, jugador que vino cedido, hizo una buena adaptación, se veía las maneras y este año ha sido la confirmación. El punto para llegar a crack le falta, no por cualidades, sino también por tiempo y porque coja esos galones que se han visto en algunos partidos este año, pero quizás no en todo. Así que o sea, buenísima temporada de Nathan. Así que un buen notable y siguiente. Que es Valentín Gómez. Central, venía como central, al final, debido a la prejubilación de Ricardo Rodríguez, ¿no? Y ha tenido que cumplir en el lateral. ¿Cómo lo has visto? Primera temporada viniendo de Argentina. Lo primero que un matiz que para prejubilarse debería haber cotizado un poco Ricardo Rodríguez en el Betis ni se ha presentado. Entonces, a nosotros la cotización de este señor no se ha producido. Entonces, bueno, después veremos, Ricardo. Valentín, pues le damos un aprobado. Quizás ha estado un poco blando en algunas acciones. Lógicamente es temporada de adaptación, ha jugado tiempo de lateral, le faltaba lógicamente recorrido arriba, ha seado en defensa y cuando ha jugado de central, pues quizás no es el central expeditivo o el tipo Nathan, ¿no? Pero bueno, buena temporada, tiene maneras y al final no es un Valentín Gómez, no es un perfil Nathan, sino sería un perfil más Diego Llorente, un poquito más fino, pero bueno, para llegar también al nivel de Diego Llorente, pues también tiene que pasar un poco más, más de tiempo, esa experiencia que tiene. Y precisamente Diego Llorente. ¿Qué hacemos con él? Eh, pues Diego, le vamos a dar un aprobado. Diego ha venido de un año también donde ha tenido lesiones, donde ha tenido problemas físicos, de menos a más, ha acabado a un buen nivel. Pero lógicamente ha faltado toda la temporada y el nivel que tuvo el año pasado no ha llegado ni por asomo. Entonces, pero sí es cierto que muy contento con los últimos partidos de Diego y de la calidad que ha tenido. O sea, no va al notable porque lógicamente ha jugado mucho menos temporada y porque no ha dado ese nivel. O sea, bien, pero bueno, no ha sido la mejor temporada de Diego. ¿Y de Bartra? Mar, muchos detractores con Mar. Yo no lo puedo suspender. Me parece un central que cuando juega aporta. Ha tenido una de las temporadas un poquito más grises, sería un aprobado. Y no lo acerco al notable por X partido que sí ha tenido esas carencias, pero que bueno, que en otras condiciones, las últimas lesiones también que ha tenido, entonces en otras condiciones hubiese estado de notable. Pero en este caso, este año, no. A ver, se vienen dos jugadores seguidos que sé que tienes ganas de hablar de ellos.
que son Junior Firpo y Ricardo Rodríguez. No sé si quieres colocarlos ya y hablar de ellos conjuntamente. ¿Quieres dedicarle a cada uno su tiempo? Siéntete libre. Yo no he hablado de estos dos jugadores. O sea, tú supones que yo voy a criticar a estos dos jugadores por algo. Bueno, Pero bueno, espérate, porque Junior antes se has lleva. dicho que Ricardo Rodríguez no ha cotizado en el Betis. O sea, yo me estoy remitiendo a tus palabras. Vale, Junior, lógicamente, es un suspenso como una casa. Ricardo Rodríguez, jugador retirado. O sea, un jugador que hoy por hoy debería estar ya en su casa y dejar de jugar al fútbol. ¿Sabes Voy dónde está a ahora? primero por Ricardo. ¿Sabes dónde está ¿El ahora? qué? ¿En dónde? Jugando un mundial. Sí, pues así quedará Suiza. Ricardo, hay dos partes, ¿no? O sea, la parte donde tú ves por televisión, donde al final como tú, como yo, vemos partido y dices, ostras, Ricardo está cubriendo tal, no ha cometido errores. Ricardo tiene dos problemas gordos, aparte de no haber cotizado. El primer problema gordo que tiene es que cuando centra un balón lateral desde el otro punto, o sea, desde la banda invertida, cuando despeja, despeja al medio. O sea, el balón se lo pone a la frontal. Si te viene un mediocentro con tiro, como podría ser Fekir, como puede ser un Pedri, como puede ser tal, que tenga una distancia en la altura de la lunita y que sea como un penalti, te cascan goles. Ricardo Rodríguez ha costado muchísimos goles. Primero, por ese tipo de despeje, gracias a que muchos equipos no tienen eso y no se encontraba esos regalos o no preparaban esos regalos. Yo soy el entrenador del otro equipo y digo, señores, Ricardo Rodríguez va a poner en la luna 2 o 3 balones. Está pendiente de atacar esa zona y se hubiesen hartado de meter goles. Y después los fallos en las marcas, en los ajustes y tal. Eso es lo que podemos ver de Ricardo Rodríguez en televisión. En el campo se ve un poco también. Pero es que en el campo lo que se ve además es que el tío se mueve menos que los ojos de Pinete. O sea, el tío tiene un rango de acción de un minusválido. Entonces, otra faltada que esto no sé si se puede publicar, pero tiene el rango de acción para adelante y para atrás muy justito. O sea, muy, muy corto. Ni llega arriba, que dices tú, hostia, a ver si encara y ayuda a dedos dobladas para intentar una segunda acción, que no sea solo del extremo. Pero es que si tú no has subido y se ha quedado en el medio, entonces llegará bien abajo. Entonces, cuando le hagan el contragolpe, el tío llega, porque es que no ha subido. Tampoco llega. O sea, ¿qué coño le pongo a este hombre? O sea, este hombre tiene que estar en su casa y bueno, a ver Suiza el destrozo cara. A lo mejor corre más allí. Hay un periodista, Pero en el campo sí. hay un periodista que cuando llegó Ricardo Rodríguez, hace ya 2 años, periodista de Tubando, por el contenido que suele subir, y dijo que era el mejor lateral izquierdo que había pasado por la ciudad de Sevilla en los últimos años. A ver, yo no sé si se refería al lateral izquierdo de Argumbá. No sé si se refería a que se había encontrado tomando alguna cervecita en el centro de Sevilla. Pero en el campo, lo que sí es en el campo, quizá a lo mejor en el campo me tengo que poner gafas porque no he visto la temporada de Ricardo Rodríguez. Quizá en la tele me tengo que volver otra vez a poner gafas porque tampoco la he visto. Pero seguramente el sentir de todos los aficionados béticos es que gracias que te vayas, ¿sabes? Qué pena que no te has ido antes. Y Junior Firpo, nada, o sea, temporada desastrosa, lesiones, tiene un sueldo altísimo, como vino como jugador libre, tiene un sueldo altísimo. Y el tema de este hombre es, tío, o aportas lo que cobras o bájate el sueldo por lo menos. En cuanto a cuando ha jugado, ha cometido errores groseros. Quizás la no continuidad que ha tenido en el juego, pero bueno, o sea, un suspenso con una casa y casi jugador retirado. O sea, casi. Estaba ahí porque es verdad que, bueno, el despliegue físico en alguna arrancada o tal, pues dice, hostia, parecía el antiguo Junior, pero nunca llegaba a recordarme al antiguo Junior. O sea que, nada, jugador, bueno, suspenso. Ángel Ortiz. Pasamos al lateral derecho, Ángel Ortiz y Héctor Bellerín.
Venga, métele, vamos a probar a los dos, ¿vale? Le ponemos un aprobado. Y yo pondría a Héctor quizás un notable. Yo a Héctor lo pondría en notable. Eh, Ángel Ortiz es un jugador que tiene mucho potencial y el problema es que a Pellegrini le gustan mayores. Entonces Estamos hablando es de muy que jovencito. es Manuel Pellegrini la versión vieja de Becky G. Sí, sí, sí. O sea, si Manuel Pellegrini lo representa una canción, yo creo que sería Le gustan mayores. Y entonces, bueno, Ángel Ortiz ha tenido bastante juego, ha jugado bastante cuando ha estado lesionado Bellerín, cuando Aitor Rubal o estaba lesionado o ha jugado de extremo o de delantero o de otra cosa, y no había otra opción que usarlo. Una pena. Para ver un poco el potencial de este, creo que, bueno, no te sé recordar ahora mismo a ciencia cierta los partidos, pero ante equipos de gran empaque, un partido muy bueno. Pero bueno, aprobado por eso, no por la cualidad del chaval, sino porque tampoco le han dejado de mostrarla. Pero no te le puedo poner notable. Héctor, al final un jugador que es bastante criticado, es un jugador que muchas veces por la implicación que tiene fuera del campo, pues creo que le hacen bastantes comentarios negativos más allá del juego. Si nos centramos en el juego de Héctor, temporada ha estado lesionado en alguna fase de la temporada y la parte que ha jugado ha penetrado la línea de fondo, ha dado pases de la muerte, ha dado asistencia que algunos se han aprovechado y otros no. Pero si se hubiesen aprovechado todo lo que ha servido este hombre, estamos hablando de que hubiese metido 8 o 9 asistencias fáciles. Entonces, lo que tiene que hacer la ha hecho, quizás algunas lagunas defensivas, pero cuando tú estás atacando tanto atrás, pues bueno, no es el chaval de 23 años antes, más inteligente, con mejor pase, pero no la fuerza y la energía que tenía cuando estaba en el Arsenal. Pero notable y seguramente pues hay alguno que no esté de acuerdo conmigo. No sé si ahora estarán de acuerdo contigo con lo que vaya a decir. Ahora abrimos el apartado de centrocampista de Sofiane Rabat. Pues Sofiane Rabat, eh, eh, para mí es una eterna duda, o sea, es un aprobado. No puedo suspender a Sofiane Rabat porque cuando juega se nota que es un jugador que juega en su selección, o sea, un jugador de clase mundial sin ser clase mundial. Entonces, vamos a ponerlo aprobado. eh, mm, pero para mí este tipo de jugador ha cometido algún error grosero que no se le puede consentir a un jugador de la talla que se presupone que Sofiane Rabat tiene y con el salario que tiene Sofiane Rabat. No en el Betis, sino lo que le paga el Fenerbahce y tal, pero errores groseros que no se cometen ni en alevines. ¿Sabes? Estamos Entonces, hablando de la pata eh, que le pegó a Isco, ¿no? no, lo de la patada que le dio a Isco para mí era retirarlo. O sea, yo hubiese retirado en Rabat ese momento, lo hubiese echado del club. Yo estaba en el partido, yo digo, no puede ser, este tío es un normal. Digo, ¿cómo coño? Si no ha metido un gol o le pega que no tiene un tiro, que después metió un golazo en la temporada, pero que no tiene un tiro, este hombre no destaca por sus tiros de media distancia. ¿Qué coño hace en medio del partido y con Isco? O sea, fue horroroso. O sea, ese momento de la Europa League fue para... Yo lo hubiese echado del Betis en ese momento. Hay rumores que dicen que cuando Isco iba a volver a los entrenamientos, pidió que le pusieran a Rabat un collar con cascabeles para saber por dónde iba y no está él cerca. No sé si estás al tanto Sí, de esta información. yo es que no he ido a los entrenamientos, pero no me extrañaría. No me extrañaría que hayan tomado medidas cautelares para este señor, ¿sabes? Porque es un carnicero y no entiende de compañeros de equipo, de rival y tal. Vale. Y nada, si quieres podemos ir Marroca y Sergi Altamira directamente aprobado, ¿vale? Vale. Lo pone los dos directamente. No tienes mucho Marroca que es un hablar jugador de también ello, ¿no? jugador que ha sido criticado más, Roca, ha jugado muchísimos minutos de la temporada. Estamos donde estamos también gracias a él, gracias a sus aciertos y a sus errores, pero bueno, o sea, una temporada ostras, siempre había un tuit que me hizo mucha gracia
Y no sé si te lo comenté a ti. Dice, hostia, había un rumor de que la hija de Joaquín se estaba acostando con Deosa, Sí. ¿sabes? Que estaba saliendo con Deosa o qué tal. Y se pone, yo no sé si Deosa se está acostando con la hija de Joaquín, pero el que seguro que se está acostando con Pellegrini es Marroca. Entonces, la temporada de Marroca, a mí siempre ha sido un jugador que me ha gustado, un jugador que siempre ha tenido unas características bastante buenas, un jugador que tiene buen robo, que tiene criterio a la hora de sacar el balón, y este año no estaba al nivel que se le presupone, hasta por debajo de ese rendimiento. Y después hay otra situación, que bueno, salió de una lesión, no ha vuelto al mismo nivel que estuvo. Ese factor, y después que el Betis antes estaba compitiendo por entrar a Europa League, ahora el Betis está compitiendo por intentar ganar un título. Entonces, quizá a lo mejor el jugador no llegue a esas requerencias que tiene. Pues es un jugador también que es una de venta, pero bueno. Sergio Altamira, un jugador que le pasa igual que a lateral derecho, que a Ángel. Entonces, es joven, no lo pone tanto. Es cierto que ha jugado en las 2 últimas temporadas, creo que de los jugadores que más ha jugado, pero cuando se han lesionado todos los demás. Entonces, es el jugador que juega cuando todo el mundo se lesiona. Nada, un jugador con unas cualidades importantes, que tiene potencial, pero que no se le va a sacar en el Betis. Entonces, una temporada que tampoco te dejan de esto. El mediocentro necesita jugar partidos, necesita tener confianza para desplegar su mejor juego. Y en este caso no le han permitido eso a Sergi. Así que nada, aprobado y con algunas destellos de calidad que no ha sido. Podría decirse que, al igual que las cuevas que llevan su nombre, ¿no? Las cuevas de Altimira, pues ha visto poco la luz, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y si fuese por Pellegrini y que el jugador hubiese estado sano, o no lo hubiese visto, Y seguramente. desgraciadamente cuando la vio fue contra el Sevilla para ganarnos. En fin, Nelson de Osa. Nelson de Osa, suspenso. Jugador que vino, cualidades que decían que tenía, tiene una buena conducción de balón, una salida, y después decían que tenía golpeo de pelota. Yo lo que he visto es hacer balones al aire todo. Yo no sé si se lo pasaba al del tambo de los soportes o le estaba o su mujer estaba en el primer anfiteatro, pero O a lo ningún mejor balón ha ido entre los tres a palos. lo mejor sus pelotas están golpeando en. No sé. No lo sé, no. No sé, y tampoco sé si él ha jugado a fútbol americano y está acostumbrado a ese tipo de portería. O sea, hay una serie de rumores que hay para esos disparos, pero de momento todavía no ha salido a confirmar cómo entrena él. Entonces, nada, eso, y después, fuera broma, la falta de actitud, falta de aclimatación, es un jugador que no está en fase y que tiene que estar ya fuera del Betis. Creo que es completamente diferente tu opinión sobre Pablo Fornals. Pablo Fornal, es un minero, tío. Es un trabajador, el trabajo que no se ve, eh, con su luz y su sombra, lógicamente. Ha habido un momento de temporada que se ha echado en falta el, hostias, un puntito más, pero claro, cuando juega tantos minutos y a un nivel tan alto, lógicamente necesita que no sea solo él, sino que haya más. Si hoy Pablo está un poquito por debajo de su rendimiento máximo, pues que sea Lo Celso o que sea X y que tire de eso. Entonces, yo creo que en el medio del campo, y por eso el Betis no ha llegado a otros estándares, solo ha sido el perfil que ha aguantado toda la temporada a un nivel bastante alto. Ya te digo, con algún partido que no ha sido el mejor, pero que, bueno, Pablo se merecía ir a la selección antes que algunos que ha llevado. Así que nada, le pondría un notable por esa sombra, pero creo que por el empaque que tiene le vamos a poner de crack. Vamos a poner lo que ha hecho un temporadón sobresaliente, porque para el rendimiento, el nivel que tiene Pablo, ha estado bastante, bastante bien. Totalmente de acuerdo contigo. Y pienso que es una de las ausencias incomprensibles de la lista de Luis de la Fuente. Ya hablaremos más sobre España, pero
Cuando un tío te genera tanto, debe ir al mundial. No, y sobre todo, claro, creo que tenía 18, 19 goles y asistencias en la temporada. El jugador que más ha tenido, ¿no? El jugador español que más ha tenido. Entiendo algunas cosas, como que te lleva un jugador y que, bueno, sabes que el rendimiento de su jugador pues se estrella, pero lo vimos en el primer partido, no me quiero adelantar, el primer partido de España fue desastroso porque muchos jugadores vienen sin ritmo competitivo. Entonces, esos primeros partidos, como no superes y sepas ganar los siguientes, quizás te vas antes de tiempo por no tener a jugadores que te den rendimiento inmediato. Efectivamente. Entonces, Y aquí un poco el rendimiento inmediato se buscaba en enero con el fichaje de Álvaro Fidalgo. No sé qué piensas de sus 6 primeros meses como bético. como persona un 10, como jugador en el Betis en estos primeros meses de un suspenso. Un jugador que ha tenido unos partidos para que pudiese tal. Era sus primeros partidos en España, el ritmo totalmente diferente. Él ya decía que había ganado 4 kilos de masa muscular en estos meses. Pases fáciles, pases laterales, sin complicarse, intentar ser lo más aseado posible. Es un jugador que tiene velocidad de juego a la hora de pensar rápido, pero ni mucho menos ha dado el nivel que esperaban de primera. Y bueno, no creo que no tenga la calidad para seguir jugando en el Betis, ¿eh? O sea, pero hay jugadores que tardan en adaptarse un poco más. Vamos a ver cómo comienza la pretemporada, cómo comienza el año que viene con más adaptado aquí a Sevilla también. A ver cómo empieza. Pero de momento la temporada ha sido suspensa, no ha dado lo que quería el Betis de él. Si no se ficha un delantero que hacía falta, porque Pellegrini prioriza un medio centro, porque es lo que te he dicho, al Betis lo que ha faltado ha sido el medio campo. Los Celso Isco se ha notado mucho a la hora de manejar el juego del Betis y no consigue estar titular y máxime que venga Isco, que no puede ni correr y aporte más que él en el primer partido, pues él un poco preocupante. ¿Vale? Entonces no ha cumplido los objetivos, vas para septiembre, entonces macho, ponte las pilas en verano, resetea, tiene la calidad humana que busca el grupo, tienes calidad parece, entonces hay que ponerlo todo en el campo. Muy bien. Los Chelsea. Para mí los Celso era un suspenso, pero Amado no ha probado porque realmente se nota la presencia de él en el campo, se nota cuando juega y siempre una historia. Siempre bromeamos allí en la grada, es si hoy los Celso se estira mucho la camiseta hacia abajo, se coloca las calzonas y tal, hoy los Celso no está. Entonces, si esto es Giovanni Lo Pecho, ¿vale? Pero bueno, cuando salen los Celso, que quiere la pelota, que arranca, que coge, que amasa la pelota, tiene un potencial tremendo. El rendimiento está muy por debajo. Para mí es un jugador que debía ser notable crack todas las temporadas y esta temporada está por debajo de su nivel. También han influido las lesiones, pero al margen de esto, no tiene sentido. Isco, este hombre ha jugado poco. Este hombre ha jugado poco, va a probar porque no se lo puede suspender a Isco. O Isco sea, no lo juega y ves, no lo ves donde te lo estoy señalando. no me parece que está haciendo. Ahí está, al lado de ¿Retirado? Ricardo Rodríguez. No, todavía no. Un par de temporadas más, 3, lo que pueda aguantar este hombre. Nada, o sea, el partido de vuelta que volvió Isco después de todo el año lesionado, sin ritmo competitivo. Lo veis en el campo que se pega una carrera y es como tú y yo andamos 20 metros, corremos 20 metros jugando al fútbol después de un año y estamos que nos morimos. Pues esa es la sensación de Isco y aún así creo que controla de pecho, pega un pase exterior a Asde y da una asistencia impecable. Jugador diferencial, darle ritmo de partido, tiempo. Ahora sé que está, bueno, lo que sabemos que está entrenando, se ha quedado más tiempo entrenando en la ciudad deportiva después de haber terminado la temporada. Así que nada, Isco ha aprobado este año, no se puede suspender Isco nunca, porque la actitud la tiene, porque la calidad la tiene, le falta pues jugar los partidos y que las lesiones pues este año sea un poquito menos que el anterior. Esperemos. Esperemos que sí, que si se tiene que perder algún partido, pues que sea el derbi. Y Que se pierda 2 partidos de temporada, que sea los del derbi. efectivamente, luego ya que haga lo que le dé la gana. Update.
Nada, crack. O sea, temporadón. Jugador que ha generado siempre muchísimas dudas desde el principio. Que sabíamos el potencial, pero que era como mala toma de decisiones. Cuando llega arriba, le pega y va a lejos. Temporadón de asistencia, de tiros, goles, todo. Ha manejado todas las facetas, cuando tenía que atacar, atacado, cuando tenía que defender, defendido, cuando tenía que pasar, ha pasado. O sea, temporada impecable de Abde. Le ha venido muy bien Anthony, se entienden súper bien. Y nada, suena para venta, se irá seguramente, si la lesión no ha sido demasiada de rodilla, así que temporadón. Contrasta un poco con Rodrigo Riquelme. Rorro. Estos son luces y sombras, tío, porque vas ahí, hablas de Adde, que es que la ha petado y ahora te viene al señor Rodrigo Riquelme. Para mí es un suspenso como una casa. Lo he criticado mucho en el campo. O sea, todo esto sabes que no me gusta Rodrigo Riquelme. Y no me gusta, pero porque su aportación siempre es cero en el campo. El tema es un jugador que puede dar más, por supuesto. O sea, es un jugador que tiene calidad, tiene dribbling, tiene velocidad, tiene toma de decisiones, pero es que no ha puesto nada. Yo creo que la temporada de este año ha sido más de cabeza. Le ha superado un poco la historia en el Betis. Y yo creo que también el Sevilla, equipo sevillano, si tú juegas bien o juegas a un nivel tal, te va a ir bien, pero si no, la afición presiona. La afición presiona y hay jugadores que no llegan. O revierte un poco esto, pero ya hemos visto jugadores como Borja Iglesias o como tal que se le pueden conar un poco y le pueden hacer años duros. No se le ha pitado, creo, en el campo no se le ha reclamado tanto, entonces, pero claro, el año que viene es letal. Si hace un año como este, yo creo que va a ser un jugador que se le va a pitar y que no está eso. Corre, tiene la de esto, se defonda, tal, por eso seguramente un jugador que, como pasaría en el Sevilla, no puedes pitar porque, coño, está sudando la camiseta, no le importa tres pepinos como puede ser de Osa, ¿sabes? Entonces, pero suspenso, o sea, temporada malísima de este hombre. ¿Y Anthony? Anthony, lo dejamos notable. Para mí, Anthony debería estar con Isco siempre arriba en crack. Esta temporada de Anthony, en cuanto a registro, ha sido bastante homogénea a la anterior, buena. Pero es verdad que da la sensación de que algunos partidos no estaba por el tema de la dolencia, de la hernia que tenía, la pubalgia, ¿no? La pubalgia que tenía. Y bueno, había partidos que era impasible, ¿no? Y sobre todo cuando el partido no sale, que él de ese cambio y no lo ha hecho. Entonces, en algunos partidos. Después otro partido, pues es brillante, tiene un golpeo espectacular, tiene pase, pero bueno, depende también que a nivel físico no ha estado en el mejor momento. Pero bueno, si eso lo supera, creo que el año que viene estará con mismo registro o más. O sea, porque es un jugador que tiene mucha facilidad de meter gol y mucha facilidad de crear peligro, facilidad de asistencia. No lo puedes quitar, ¿sabes? Si es que ha jugado lesionado y es que mete goles y da asistencia. Entonces, bueno, veremos el año que viene. Veremos también el año que viene con Pablo García. Si se queda, si no se queda, si... Pablo García le pasa lo mismo que a Ángel Ortiz. A Pellegrini le gustan mayores. Entonces, complicado. Es un jugador también que quizás las oportunidades que ha tenido no las ha aprovechado. Tengo la sensación de que mucho volumen de intención, pero después había tanto nervio al llegar porque había, o sea, siempre que salía tenía alguna ocasión. Mérito por crearla, de mérito por fallarla. Le puedes pedir a un jugador de un que viene de juvenil al filial y que tal que falle, pues sí, tiene más porcentaje de fallo. Pero Pellegrini eso eso lo penaliza. Si este hombre cada vez que salía, que tenía uno o dos, te mete el 50% de sus ocasiones, lo hubiese metido muchísimas veces. Una pena, aprobado para Pablo, pero poco más. Entramos ya en la zona... Bueno, realmente Aitor Rubio juega donde le ponen, pero estamos ya a las puertas de la delantera. ¿Qué haces con Rival? Pues voy a coger ya rivales al Cucho. Para mí son temporadas similares, son notables, ¿vale?
Temporadas similares por motivo. La gente me puede echar un poco aquí y criticar. El Cucho es un jugador que aporta muchísimo. Después, a nivel de registro goleador, no tiene tanto. Pero bueno, no sé si has visto la jugada con Colombia. Eso define la temporada del Cucho. No da un balón por perdido, se desfonda y después incluso le sale, ¿no? Y a nivel de registro no ha estado eso. En un Betis necesitamos que haya un poco más, esos registros anotadores. Sí es cierto que con Pellegrini los delanteros no destacan tanto. ¿Por qué? Porque se va mucho por las bandas y juegan mucho segunda línea. Entonces las bandas y las segundas líneas van a acumular bastantes goles y asistencias. Y el delantero muchas veces está solo ahí y lo que está haciendo es crear huecos. Entonces, todo el trabajo que ha hecho es impecable. El Cucho está en el 8, está ahí en el borde que a un poco de algunos registros anotadores mejores hubiese estado arriba. Pero bueno, se queda para mí en un pedazo de 8, una gran temporada. Y Aitor, es que no le puedes poner menos. O sea, si yo te pongo de lateral, juegas y cumple, te pongo de extremo, juegas y cumple, te pongo delantero, juegas y cumple, incluso ha metido algún gol de delantero. No puedes pedir. Lógicamente, ha cometido errores en defensa, pero cuando tú tienes tanta polivalencia, cambiar de un partido a otro, de una posición a otra es complicado. Incluso en un mismo partido ha empezado de lateral, después lo pongo de extremo y después lo he puesto delantero. Y en el mismo partido he jugado en 3 posiciones. Es muy complicado el rol que hace y las personas que han jugado al fútbol, ¿sabes? La dificultad que tiene de jugar en varias posiciones. Y ya no te digo, nosotros que hemos jugado a nivel mojón gordo comparado con un profesional, notable. Entre 7, 7,5 está la nota del señor rival y temporadón y a por otra igual, que es lo que necesitamos. Y ahora Chimi Ávila y Bakambu. Nada, pues vamos a coger a Chimi Ávila y a Bacambo los dos, los vamos a poner en el coche de Ricardo Rodríguez, va a ir Bacambu y va a conducir a Adrián y los va a llevar a la venta al lago. Al Chimi lo vi el otro día, por cierto. Sí, ¿no? ¿Lo Es un saludaste o qué? predicador, cabrón. Al Sí, sí, sí. que ha sido difícil de ver estos últimos meses por Sevilla, por la fiesta que se pegó tras conseguir el Mundial, es a Bakambu. Sí, o sea, Bacambu es complicado. O sea, o sea ¿qué decir de estos jugadores? Para mí han sido decepción. Decepción no por eso, sino como que como profesional tienes un sueldo y tienes que dar un plus, ¿vale? Entonces, un jugador como Bakambu no puede renunciar a no meter ni un gol, a esa actitud de bueno tal, y cuando sale al campo de no aportar nada. Chimi, para mí, hostia, es que como persona, como tal, para el Betis y tal, pues bueno, pues es un jugador que debe aportarse algo, pero es un tuercebota de cojones. O sea, yo lo he visto jugar en el campo, tío, no controla un balón, después llega a destiempo, pega unas planchadas de cojones, y es como, ostras, y este tío... No, o sea, nada, ni da, o sea, ni sirve para presionar ni para generar esa intensidad, porque cuando consigue el balón no lo mantiene o no mejora la jugada. Pero hostia, Chimi, tío, está tomado por saco ya también. Y gracias por el tiempo que has estado, pero vete ya, o sea, macho. O sea, este último año para mí han estado los dos, o los tres sonaban el año pasado para intentar colocarlo, ninguno quiso salir o que no había una oferta interesante. Pues han hecho lo que han tenido que hacer, absolutamente nada. Así que nada, estas son mis valoraciones, así que creo que se me ha ido en alguna faltada, pero tío, que cuando te vas relajando, te vas soltando No, aquí hay que y te sale fluir, un poco hay que mal. fluir. Hay que fluir y, Bueno, cuéntanos un poco del Sevilla, ¿no? Que he hablado yo demasiado. Cuéntanos tú ahí a ver qué haces con esta gente, ¿no? O sea, bueno, si quieres te voy dando un poco de pie, ¿eh? Te voy dando un poco de pie y a ver qué, por dónde me sale. sí que es verdad que, o sea, teniendo en cuenta que has puesto un notable al Betis, hay pocos jugadores con o sea, a nivel individual, un nivel notable o de crack. Y bueno, también a lo mejor ese techo de cristal a lo mejor que no terminéis de romper, porque a nivel individual hay muchos jugadores que dejan mucho que desear.
cómo dejan que desear pues bastantes jugadores aquí en la plantilla, Sevilla. O sea, y ahí, en fin, Ahí hay una cosa que, por matizar lo que dice, que Anthony al final tiene un aprobado porque se le presupone es una estrella mundial y le presupones que tienes que meterte 15 goles por temporada. Pero el tema es que ha tapado mucho las carencias Abde y Anthony. Han metido muchos goles cuando tal y han sostenido muchos puntos del Betis. Entonces eso hace que el Betis como institución haya logrado ciertos objetivos que no han sido la representación a nivel global de todos los jugadores. O sea, no creo que haya jugadores que haya puesto yo por debajo nota, o a lo mejor he sido un poco exigente en algunos, pero vamos, yo creo que ha sido el gran mérito de algunos jugadores que han destacado demasiado por encima de sus posibilidades. El mismo Fornals. Fornals es un jugador notable, un jugador que siempre debe cumplir y hasta un puntito por encima. Ha sacado goles o puntos que dices, hostia, todo ha sacado Fornals de la chistera, ¿no? Pero bueno, sería un poco eso. Así que nada, vamos con el Sevilla. El bueno, primero, el portero, que es Odisei, nos jodió un poco en alguno de los derbis. Así que nada, cuéntanos un poco qué haces con efectivamente. este portero. Pues mira, la jodimos, para mí es un crack. De hecho, en un Sevilla malísimo, con una temporada paupérrima, está nominado entre los 5 mejores porteros de la liga. Al final no la ha ganado, obviamente. Hay porteros que, por méritos propios y méritos del club, de su club, están por encima, pero al final si nos hemos quedado en primera, básicamente es porque este hombre ha parado muchísimo. Si realmente tuviera un buena gente y pone los highlights esta temporada, debería ir a un Big Six en Inglaterra, a un equipo consistente en Europa, o sea, en competición europea en el resto de las 5 grandes ligas. Pero bueno, parece ser que se ha enamorado de la ciudad. También te digo, venía de Nottingham y de Newcastle, ciudades donde el sol es un milagro. Y hombre, siendo este señor siendo griego, acostumbrado a la buena vida, ha dicho de Sevilla, hombre, por favor. Y la verdad es eso, creo que al final, pues un tío que ha sostenido al equipo y que es lo mínimo que se puede hacer es ponerle como crack. Esa es la realidad. Todo lo contrario Muy bien. que Orián Nilan, que aunque esté jugando el Mundial, abre el capítulo de retirados. O sea, para mí su primera temporada es bastante buena. Desde que llega Quique Sánchez Flores, casualidad o no, equipo recogido, equipo serio, que le llegan poco y cuando le llegan, pues este hombre está preparado. En el momento en el que le llegan más veces, canta. Se cansa un Y poco. el año pasado cantó mucho y este año hasta que Almeida le dio la alternativa a Blas Odimo, pues el único gol de falta de Rafa Mir en su carrera se lo ha comido este hombre, por su palo. En fin. Luego nos vamos a la defensa. Para mí, Quique es notable y Castrín también. Creo que la mejoría del Sevilla se sustenta, aparte en el portero, en que Quique Salas ha dado un nivel brutal. Brutal. En el momento en el que. O sea, creo que fue el defensa que mejor entendió eh, el sistema de Matías Almeida en cuanto al despliegue físico de seguir al hombre, aunque tuvo muchos fallos, pero es que todo el equipo los tenía. Y luego con Luis García Plaza, comandante general, cumpliendo incluso en algunas ocasiones ese perfil de defensa expeditivo que busca adelantarse. Un tío joven, creo que tiene 23, 24 años, mucho potencial de venta o de quedarse en el Sevilla siendo capitán general, pero realmente si, como espero,
con Luis García Plaza la temporada que viene es más regular, es más consistente a nivel grupo y no sufrimos tanto, no me sorprendería que vinieran a por él. Es un avión por arriba, o sea, por arriba lo gana absolutamente todo. Además te cumple en la banda, es polivalente en ese aspecto y un desplazamiento largo bastante decente. No es clase mundial, pero bastante decente. Para mí es un notable, igual que Castrín, señalado por un penalti en la Copa del Rey, pero luego, en el momento en el que le han dado continuidad, o sea, es mejor centrar acostado que los tres siguientes. O sea, es un chaval con un potencial muy grande, tiene 23 años también. El año que viene se le va a hacer ficha de primer equipo porque ya no puede estar a caballo entre el filial y la primera plantilla. Y la realidad es que la permanencia empezó a confirmarse cuando Quique y Castrín se cogieron lo que en el FIFA Ultimate Team era esa química, ¿no? Y cuando te formabas el equipo, pues ellos han cogido química, han sabido cómo gestionarse el uno al otro y una maravilla. Tiene salida de balón, es expeditivo. Nada más hay que ver el gol que marca contra el Español. Y luego, además, una cosa que tiene muy buena, puede jugar en ambos perfiles y con la zurda no tiene mal desplazamiento en largo siendo diestro. Entonces, como yo le digo en el campo, Andrea Castrini, eh, nuestro segundo Kaiser detrás de Quique. Y bueno, vamos a seguir llenando. Yo estoy empezando a ver jugadores retirados por ahí, Sí, sí, sí. O sea, jugadores aquí que están metemos a ya... Mercado, Cardoso y este me duele, porque yo soy, o sea, el que me conoce y el que se sienta al lado mío en el campo sabe que soy el abogado de las causas imposibles, me dicen. Yo defendía a Rusescu hasta que ya, pues bueno, uno ve que Rusescu tiene más panza que la mitad del campo del Sevilla y dice, pues a lo mejor no te tengo que defender. Con Nianzú me pasa que es un tío o sea, que cuando está sano y está concentrado, es el mejor central del Sevilla. O sea, llega a todo, es rápido, tiene buen desplazamiento, buena salida de balón, se atreve a filtrar pases, va bien por alto. ¿Qué pasa? Que Nianzú esas condiciones las muestra un partido de cada 20. Un jugador que no está físicamente preparado para la élite, que se lesiona agachándose a coger hielo y que es una losa porque además no se quiso rebajar el sueldo, dijo que él lo iba a demostrar en el campo y bueno, pues demostró que lo que tendría que hacer es cambiar de profesión. O sea, la realidad es esa. Cardoso, me quiere sonar que es un chico de Jorge Méndez, de Gesti Fucci. Creo que es un favor de Antonio Cordón a Jorge Méndez. No es malo, o sea, creo que no, quizá con continuidad, a lo mejor lo podríamos meter más arriba. No es mal chico, pero no es mi tipo, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que bueno, cuando dos entrenadores te ponen como el último central y prefieren a Castrín, prefieren a Gudel, prefieren a, en fin, hasta Gatoni, que ahora hablaremos de él, ha jugado antes que Cardoso en alguna que otra ocasión, en una. Pero bueno, desde entonces es que no se ha visto. Y Marcado, pues lo mismo. Un lastre económico, igual que Nianzú, está acaparado muchísimo del límite salarial, a pesar de que se bajó el sueldo. y, y bueno, es anticompetitivo. Eh,
tiene unas desconexiones espectaculares, un problema de agresividad que hay que mirárselo. Y bueno, costó 15 millones. Era el sustituto de Diego Carlos. Y bueno, que una de las últimas gestiones de Monchi no habla bien. No habla bien de la última temporada de Monchi en el Sevilla. Y esta rémora competitiva, pues también, en fin, todavía me estoy acordando del partido contra el Mallorca, que, que es horrendo el partido de Marcao, y dentro de que el Sevilla pierde el partido aquí en el Pizjuán porque se borra, mmm, Marcao hace cosas que ni en primera federación, ni en segunda, ni en tercera federación. Con Azpilicueta, sé que te hubiera gustado verlo con tu camiseta, sé que es uno de tus jugadores favoritos. Yo he tenido la suerte de disfrutarlo con la mía cuando ha estado sano. Siempre ha dado un nivel muy bueno, eh, pero cuando ha jugado menos de 18 partidos, porque no sé, o sea, físicamente no estaba, de hecho al final acabó retirándose. Me encantaría ponerle en notable, pero si físicamente no está, yo lo dejo en aprobado. Gatoni, no le voy a dedicar tiempo. O sea, Y de jugadores retirados, ¿eh, Ale? O sea, yo lo que veo ahí es que... no, vete. O sea, tú has alquilado un Seat León, yo voy a alquilar un minibús para llevarlo Sí, a sí, David sí. Nabo. Sí, allí... ahí tienes que meterme a la directiva. O sea, los de Sí, estos bueno, retirados, es que que eso. vaya en el minibús, que conduzca el del Nido Junior, tío, el Sí, sí, minibús, y sí, se vamos. vayan O sea, toda la la mierda. realidad es que la venta regentada por Paco Nabo va a recibir a Exacto. bastante gente. Oso, para mí, una de las mejores irrupciones últimamente en el Sevilla. Cumple de lateral, cumple de extremo, y no solo cumple, sino que le comió la tosta a Suazo. De extremo con Luis García Plaza también ha hecho muy buenos partidos. Tiene un cañón en la pierna izquierda, la pone donde quiere. Tú mismo lo viste en la Cartuja, le puso un balón a Alexis que era medio gol. Y luego además tiene un despliegue físico, porque al final pues tiene un chico de 23 años, despliegue físico brutal, que, que hace que en defensa además sea muy correcto, sea muy, muy correcto. Eh, Doble nacionalidad, ya Scaloni ha hablado de él ha dicho que quiere representar a Argentina porque su familia es argentina. Se le quiere renovar porque termina contrato en 2027. Ojalá se quede una temporada más, creo que le vendría muy bien a él en su crecimiento porque va a tener peso en el equipo, y le vendría muy bien al Sevilla porque donde ahora a lo mejor te pueden pagar 10, 12 millones, por mucho que su cláusula sean 20, el año que viene con más partidos en la élite te plantas en 30 sin despeinarte. A mí Suazo, personalmente es un jugador que me encanta. ¿el qué? Es lo que te decía, que a mí es personalmente un jugador que me encanta, Oso, y las cualidades se ven, jugador que tiene proyección. Debería quedarse en el Sevilla, que mantenga, que siga lo que ha hecho este año, no en todos los partidos, porque hay unos partidos que sí es verdad que está un poquito más desdibujado o que ha partido desde fuera como suplente, sino que lo mantenga a un nivel alto durante toda la temporada, y que a final de año pues el Sevilla pueda hacer caja y este hombre pues también tenga una potencialidad. O sea, lo que se le ve, las cualidades que tiene, se le ve interesante. Vamos a ver qué depara esta temporada, a ver si se mantiene en el Sevilla y se mantiene, a ver si puede tener una regularidad todos los partidos a un nivel altísimo. Sí, al final el Sevilla va a tener una competición nada más, dos cuando llegue la Copa. Entonces, bueno, creo que ese carril izquierdo ahí he puesto a Suazo también como aprobado.
A mí Suazo es un jugador que cuando lo veía en el Toulouse me llamaba mucho la atención, tenía buenas cifras y su final de temporada es bueno, su inicio de temporada es bueno, pero luego hay muchos grises y negros entre octubre y abril, mayo. Hay muchos grises que hacen que le dejen aprobado. No lo puedo suspender porque es un líder dentro del vestuario, ha hecho mucho a nivel grupo y ha sido competitivo en muchísimos partidos, pero luego ha quedado retratado en otros. Entonces, aprobado, una temporada también de adaptación y a ver el año que viene si con una idea de juego más coherente como parece que va a tener Luis García Plaza, eh, da otro rendimiento. Nos vamos con Carmona y Juanlu. Carmona, no sé quién le dijo que podía ser jugador de fútbol. O sea, sinceramente, no sé quién le vio condiciones para ser jugador de fútbol profesional. A lo mejor de fútbol americano sí, porque corre y choca y bien, pero luego sus centros son indefendibles, tiene muchas desconexiones y bueno, no, salvo contados partidos, eh, en la grada es que no se le puede ver, no se le puede ver. También fue bastante torpe con sus declaraciones tras el derbi y se echó a la prensa encima. En fin, eh, le faltó una papa par kilo, probablemente. Y Juan Luz lo tengo que suspender porque aunque me parece un jugadorazo, me parece que es top, creo que precisamente por mi visión y percepción que tengo de lo que puede ser y las cualidades que tiene, no ha estado al nivel. O sea, Juanlu tendría que haber sido un titular indiscutible y una temporada de confirmación. No ha sido así. Tuvo la cabeza en verano más en Italia que aquí y no remontaba. Le afecta mucho la dinámica. Parece que es un jugador al que la dinámica le pesa y bueno, pues si es una oportunidad ahora mismo, porque sigue siendo joven todavía, de sacar algo de dinero que sea 100% para las arcas del club, con la llegada de Juan Iglesias, uno de ellos dos se tiene que ir y creo que por mercado será Juanlo, aunque entre ellos dos me quedaría con Juanlo, ¿eh? O sea, vendería Carmona, siempre. Agumé, lo pongo aprobado, pero raspado. Tiene unas condiciones brutales, pero luego había muchos partidos en los que es un caballo trotón. Tú no puedes defender como defendió contra el Valencia el gol de Ramazzani, que iba al trote. Al final son desconexiones en defensa que son muy graves cuando juegas en esa posición de pivote. Y bueno, como ha tenido algunos partidos en los que sí, en los que han sido muy buenos y tal, pues, y ha jugado mucho, porque apenas se lesiona, ha quedado un aprobado. Mendy suspenso, aunque me gusta mucho, pero dejó de jugar. El nuevo entrenador tampoco le ha dado bola. Algo pasa, tiene condiciones, pero no ha sido lo que podíamos esperar en su primera mitad de temporada. Una primera mitad de temporada bastante buena, pero luego se ha ido cayendo, cayendo, cayendo. Parece que no se va a firmar, o sea, no se va a ejecutar la opción de compra, tampoco, también porque estamos tiesos y 7 millones no tenemos, la verdad. Así que bueno, un poco chasco tener que ponerle un suspenso, pero es lo que hay. Google. Yo he largado mucho de Google, siempre, siempre largo de Google. Afortunadamente este año ya se va, por fin. Pero le tengo que dar un aprobado.
no se lesiona nunca, ha jugado siempre, medianamente ha competido en algunos tramos de la temporada y a nivel de grupo yo creo que la ha sostenido casi él solo en muchas ocasiones, así que ha probado en su última temporada que ahora busque atracar en otro equipo y ya está. Sou es otro aprobado, pienso que tiene condiciones para más, pero lleva ya 3 años aquí y no lo ha demostrado. A nivel de números, bien, creo que ha marcado 5 goles, ha dado 4 asistencias o algo así. Pero muchos partidos en los que era una sombra, los que no hacía nada, no se le veía. Y bueno, cuando tú al final de la temporada pasada dices que no viniste aquí para pelear por el descenso, pero no demuestras ser un jugador que merezca jugar en Europa, pues a lo mejor te lo tienes que hacer mirar. Se dice que desde Turquía han llamado a su puerta, no vería mal su salida, visto su rendimiento en el Sevilla. A Manu Bueno lo voy a probar porque los partidos con Luis García no ha estado mal, pero creo que necesita continuidad y partidos y ver si de verdad tiene las condiciones para jugar en este Sevilla. O sea, obviamente en otros tiempos no habría dado el salto. Y cuidado porque si le dan la oportunidad a Nico Guillén, el que sale es este, seguro, porque Nico es un cañón. O sea, ya se verá esta temporada que espero que juegue. El Nico es un cañón. Nos vamos con Jordan, personaje de grato recuerdo en tu afición, retirado. Grandísimo actor, ¿eh? Sí. Eh, no Bacán, bacán. sé, no sé si ha hecho alguna última película o tal. A ver, si eso para que lo publicite y tal. Yo creo que mucho bético le recuerda a este actor de otras películas y demás, así que sería bonito ver una segunda parte en Su cualquier temporada es equipo de al que hacer vaya. cameos. Ha hecho cameos. En esa línea de actor ha hecho cameos. Ha jugado algunos minutillos y ya está, pero ¿Y al impostor ha jugado esta temporada o no? bueno, al impostor sí, porque él dice que es futbolista, pero yo creo que no. Eh, Con Ricardo Rodríguez, ¿no? Han efectivamente. entrenado los dos juntos, ¿no? En un parque han ensayado la temporada los dos juntos. Sí, sí, sí. Me voy a Rubén Vargas. Lo voy a probar porque su primera mitad de temporada es muy buena. Se carga el equipo a la espalda. Es decisión de Almeida priorizar la venta de Luque Bacchio o la de Rubén Vargas, porque él se sacrificaba más defensivamente y era más intenso. Yo creo que fue una cagada, ¿eh? Gorda, Ha ¿eh? sido una Lo cagada. que Baquio para mí era el jugador diferencial del Sevilla. O sea, cuando vi la venta del de esto, digo, hostia, el Sevilla este año está muy corto, muy cortito. Mm. Porque lo que Baquio sí, ese plus de que te puede cambiar un partido. Y como está de competir a la liga, en algunos tramos, algunos partidos de estos ajustados del Sevilla hubiese sacado algunos puntos de más que ya te digo. O sea, para mí lo que Baquio hubiese sido diferencial. Totalmente. O sea, al final Rubén Vargas teníamos 15 millones sobre la mesa del Villarreal. A Luque Bacchio se le vende por 25. Para las cuentas cuadraban la venta de Rubén Vargas. Además es un tío que se lesiona mucho y que desde que se lesionó en enero, cuando ha vuelto, no ha metido la pierna, no ha hecho desmarque de ruptura, no ha regateado, porque quería llegar al Mundial. Y el otro día con Qatar hizo todo lo que no ha hecho en 6 meses en el Sevilla. Por lo tanto, si se le puede vender, uno menos, la verdad. A nivel de implicación, nada. Eyuke, fuegos de artificio, algún que otro partido, suspenso. Se habla de que desde Inglaterra llama a su puerta, porque se vaya. Januzaj, otro. El partido contra el Villarreal lo hizo muy bien y ya está.
parecía que podía ser recuperable, pero no. O sea, no. Hay muchos jugadores que cobran pasta que están aportando cero. Eso es lo que está en el Sevilla generando también ese pozo. O sea, tú O piensas sea, hay que jugadores que con salario alto que habría que largar cuanto antes. piensa que entre Marcao, Nianzú, Jordán y Jordan y Januzaj, aquí puede haber perfectamente el 30 o el 40% del límite salarial, porque luego estos sueldos no son excesivamente altos, más allá de a lo mejor de Budel, ¿no? Pero bueno, Sí, 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 totalmente de acuerdo. Peque lo apruebo porque ha habido mejoría respecto al año pasado y por momentos ha dado cierta claridad en el equipo, pero sigo pensando que al menos aquí en el Sevilla no está demostrando ser un jugador consistente para la primera división. En el Racing en segunda se salió, marcó 19 goles, pagamos 4 millones por él, esperábamos más, tampoco se ha encontrado un ambiente propicio, pero lo que hay. Ahora parece que a ellos siendo el Racing y está a huevo la vuelta de Canales, me traigo a Canales antes que a Peque. Pero que si se lo quieren llevar, yo encantado. Alexis Sánchez, estoy entre el notable y el aprobado. Notable porque al final ha sido parte importante de la salvación del Sevilla. Aprobado porque el físico no le da. Ha marcado goles importantes, pero luego Es una burra. le cuesta. O sea, le cuesta mucho. Al final, Luis sí lo ha entendido bien y ha dicho, estás para 40, 30 minutos como mucho y es lo que vas a jugar. Y ahí sí que ha sido determinante, pero es que hay muchos partidos en los que es la nada absoluta. Acor, notable, con sus limitaciones ha marcado 10 goles y ha dado unas pocas de asistencias también. Un tío que hace grupo, que es humilde y que creo que va a ser la gran venta del Sevilla este verano. O sea, perfil Premier, también en Marsella está sonando fuerte. Para mí, de los 25 o 30 millones no se debería bajar su venta y reconstruir el equipo en función de eso, de esos millones. Isaac, lo suspendo. Ha fallado mucho, no ha estado a la altura, la verdad. Eh, Además recuerdo, creo que fuiste tú que me dijiste, no le marco un gol al arco iris y el golazo que nos ha marcado el hijo de puta. Pues ahí está. Yo creo que solo vive ese gol, ¿eh? Ese cabrón. O sea, tú lo ves jugar y es, o sea, esto no quiero decir malísimo, pero es bastante mediocre. Y nos metió, tío, digo, no puede ser, tío, que nos meta el tío este. O sea, te mete Alexis Sánchez, te mete Oso, te mete a Corada o algún jugador de fútbol real, pues lo entiende, pero que te meta este hombre. Yo no sé el de esto que tiene en el Sevilla y si va a estar mucho tiempo, pero creo que es un jugador muy del montón y que es muy prescindible. Para mí, creo que tiene 25, 26 años, cumple 26 años. Si viene una oferta que supere los 7 millones, 5 o 7 millones, más o menos es la tasación que tiene él ahora mismo, que se vaya. Y atrae otra cosa. Y a Mopé lo tengo que suspender. A Mopé lo tengo que suspender. Tiene más piques con árbitros y con defensas que goles. Mm, Vino a solucionar el problema del gol y no lo ha solucionado. Sí que es verdad, marca un golazo contra el Mallorca en su debut. Creíamos que, wow, ha corado suplente, Isaac Romero suplente y no. O sea, no le da. Para mí ha sido una cesión poco productiva y ya está.
Que vuelva a Marsella y a 10 muy buena. O sea, no. Lo que, en fin. Al final es un poco coherente, creo, estas notas con lo que pienso de la temporada del Sevilla, que hay muchos jugadores que han estado por debajo de su nivel, eh, pero que aún así les tengo que aprobar, otros que han estado muy por debajo de su nivel y otros que directamente no tienen nivel, entonces. Al final aquí hay algo característico. Si tu estrella es el portero, quiere decir que has recibido más que has creado. Entonces eso es lo que te da a las aspiraciones que el Sevilla ha tenido. O sea, si al final se ha quedado ahí hasta el último momento luchando por no descender, pues claro, al final te aparece el portero y te aparece gente que ha tenido los dos defensas, o sea, centrales, que ha sido también de final de la temporada, que tú veías el Sevilla de García Plaza y se veía un equipo compacto, se veía un equipo que tal, y que en algunos partidos no tuvo suerte también. Después podemos entrar en lo del Atlético, lo de esas 700.000 historias que paso, pero había algunos partidos que tú está haciendo el Sevilla mejor partido y después le empató contra Osasuna o este tipo de partidos, pero son notas bastante consecuentes y realmente enlaza con lo que ha sido el Sevilla. O sea, él ha tenido dos buenos centrales, el portero sí es verdad que ha radiado un buen nivel toda la temporada. Y si hubiese tenido un mediocampista que tal, a lo mejor estamos diciendo que está en conference. O sea que a lo mejor cambias dos perfiles de ahí, de los que no aporta una mierda y gente que aporta, y seguramente el Sevilla no hubiese sufrido y seguramente hubiese estado en conference. O sea, yo creo que el Getafe tampoco creo que sea un equipo para estar en conference, pero bueno, Ya, es bueno, lo es que que al había. final la temporada de todos los equipos en general ha sido rara, han pinchado sorprendentemente muchos equipos. Y es eso, creo que era una temporada que si el Sevilla hubiera tenido desde principio de temporada una propuesta coherente, al menos hubiéramos estado más tranquilos. No te digo yo que pisáramos Europa, porque es que el equipo no tiene nivel para Europa. O sea, el equipo no lo tiene. Pero tu décimo puesto, tranquilo, sin estar hasta última hora pidiendo como se pedía desde las ruedas de prensa manicomios en Nervión. Que nosotros encantados, ¿eh? Nosotros los aficionados encantados de engorilarnos, de liarla y de ponerle los dientes largos a más de una afición. eh, de cómo llenamos el estadio estando en la mierda. Pero Aquí hay una y no, o sea, cosa no te estoy diciendo, o sea, no lo estoy diciendo por vosotros, estoy diciendo por otras aficiones de equipos que les va mejor, cierta cierto transporte marino de color amarillo les va mejor y obviamente, ya dicho por ello, se le caen los lagrimones cuando ven que aquí estamos jugando con dos piedras y cómo anima la afición, ¿no? Entonces creo que la afición hemos estado en el nivel de Blajodimo y cuando ha merecido la pena, pero no puede ser, o sea, no puede ser que nos den tan poco. Yo lo que te iba a decir, o sea, que aquí hay un tema de afición muchas veces, claro, es el pique que tenemos nosotros, es que nosotros hemos metido 70.000 personas, ¿no? Es que tal, es que, bueno, pues ¿y cuánto es la ocupación? Siempre hay una broma, siempre hay una historia, y la realidad es que vivimos el fútbol de una manera, somos sevillanos, o sea, vivimos el fútbol de forma muy similar, lo que pasa que animamos a diferentes equipos. Pero que como se vive el fútbol en Sevilla, aquí el Betis y el Sevilla llega a una final de algo y Sevilla no va a trabajar. O sea, que aquí las empresas cierran. O sea, ahí está el nivel en el fútbol que mueve tanto y que después no, es que la afición del Betis, Sevilla, no. O sea, si tú comparas una afición del Betis o la afición del Sevilla con la que tú dices el Villarreal con X,
Pues seguramente se ocupa más el estadio, cuando vienen se dice, hostias, cómo se anima, cómo tal. Y hay un nivel de vivencia en el estadio que es brutal. Entonces, por supuesto que nos meteremos entre nosotros y que después diremos, sí, claro, pero vosotros metéis menos personas. No, pero es que vosotros, los tifos son una mierda. Y empezamos con los debates de mierda, pero lo que tenemos que decir es que somos de las mejores aficiones que hay en España, junto con la del Bilbao, junto con otras aficiones que viven su equipo y que tienen una forma de animar y de vivir el fútbol de una pasión que en muchos sitios no se vive. Por mucho dinero que tenga, por mucha Champions que esté, pero lo único que tiene es dinero y un estadio vacío, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues podemos dar por cerrado, creo yo, la valoración de los dos equipos, tanto de temporada como de jugadores. Nos hemos extendido, pero creo que merecía la pena como aperitivo de jugada ensayada. Y, y que bueno, oye, que la gente comente si está de acuerdo o no con lo que nosotros hemos dicho. Encantados de recibir en comentarios alguna faltada que complemente lo que nosotros ya pensamos de ciertos futbolistas. Es importante que las faltas no sean contra nosotros, sino que Claro. sean contra los jugadores. O sea, me refiero. O sea, que podemos tener opiniones diferentes, pero que esas faltadas vayan orientadas a echarnos una risa todos. Efectivamente. O sea, nosotros ya asumimos que, o sea, nosotros, nuestros defectos, ¿no? Es decir, tenemos más cabeza que un león peinado para atrás. En fin, tenemos nuestras taritas, nuestras cosas. Que os metéis con nosotros no nos va a afectar. No nos va a afectar. O sea, se puede, o sea, ¿queréis hacerle daño a alguien? Faltarle a los jugadores. Claro, quería hacerle daño a alguien que cobra mucho más que nosotros. Pues, coño, a Ricardo Rodríguez, ¿sabes? A Junior Firpo, que cobran 3 millones netos por temporada. Esta gente sí. Nada, pues, pero por supuesto, eh, que si hacéis alguna faltada o lo que sea, que nosotros la vamos a compartir en el siguiente episodio, la vamos a comentar y si nos parece buena, nos la robamos o sea, derecho de propiedad intelectual no tenéis. Vamos entonces con la identificación de los perfiles que les hace falta a cada equipo para, bueno, básicamente hacer una mejor temporada de lo que ha sido esta. Y aquí vamos a empezar de nuevo con el Betis. Empezamos en orden alfabético de los dos equipos. Y lo que vamos a hacer, la dinámica básicamente es cada jugador le vamos a dar una categoría y en función de lo que nos salga, pues sabremos lo que tiene que fichar tanto Manu Fajardo como Juan Ignacio Navarro este verano. Así que, Dani, tenemos categoría Pues nada, intocable, que es que no hay que venderlo si por buena oferta, que si llega algo en condiciones van fuera. Gente que tiene el cartel de transferibles ya. ¿A quién vamos a ceder para que vuelvan curtidos? Y bueno, ¿quién va a la venta del NAM? pues nada, empezamos un poco con el Betis. Como decía Ale, lo que vamos a ver es los jugadores que en principio transferimos, descartamos y demás. Para ver para ayudar, lógicamente, a los directores deportivos. Manu Fardo es un profesional como la copa de un pino. El director deportivo del Sevilla, pues está todavía con la L, entonces, bueno, a lo mejor ve el vídeo de lo que Ale dice y dice, hostia, me quita trabajo, ¿sabes? Entonces vamos a, a darle un poco de caña. Y nada, Álvaro Valles lo dejamos como intocable. Vale. Pau. Yo a Pau lo pongo por una buena oferta. No, lo voy a poner en venta directamente. Este hombre, si viene una oferta que pague mercado, me traería sedio o sea, al que tenemos sedio del Valladolid, a Guillermo, y bueno, y dejaríamos un portero bueno y el segundo, bueno, con menos trayectoria y después uno del filial.
Adrián San Miguel está retirado, ya está en la venta, está desayunando. Así que nada. Nathan, por una buena oferta, hay que dejarlo salir. El Betis es un club que tiene que vender para seguir creciendo. Valentín Gómez, pues de Valentín Gómez complicado. Es un jugador que bueno, que por una buena oferta me lo vendía, la verdad. Yo soy una persona que vendo a todo el mundo. Diego Llorente yo lo mantendría intocable. Bartra. Hace falta la jerarquía y Amar también. Hace falta la gente con trayectoria, que haya jugado ya bastantes partidos y marca cada contrato el año que viene. A Junior Firpo, yo lo mandaba con Adrián a la venta al Navo, así que lo mandaba ahí fuera. Ricardo también. Ángel Ortiz lo mandábamos de Erasmus, porque el abuelo no lo va a poner este año igual que el que ha tenido, y el año que viene quizás no esté el abuelo, así que vaya un añito fuera, que se curta y que venga con hambre. Héctor Bellerín lo pondría realmente intocable. Importante la jerarquía y demás, mantenerla. Sofian Anrabat lo mandaba a la venta al Nava, no es nuestro, así que bueno, que vaya con Adrián y sus secuaces. Marroca, nada, tiene el cartel de transferible, así que nada. Sergi Altimira lo vamos a poner por una buena oferta, por la proyección que tiene. Es cierto que hay algunas personas en Twitter que se flipa un poco y quieren sacar 40 millones por un jugador que vino por 2 millones y que ha jugado relativamente a un nivel normal, que tampoco es que haya destacado por encima de otro. Así que en venta, Nelson de Osa a la venta. A la venta. Sí, a la venta del nabo. Vale. Señorita, a la venta del nabo. Pablo Fornals, intocable. Álvaro Fidalgo, en venta. Giovanni Lo Celso, por una buena oferta. Y matizo por una buena oferta, porque podría decir que está en venta, pero es que lo que ha sonado 5 millones. 5 millones no vale Lo Celso. A Lo Celso a un buen rendimiento no vale 5 millones de coña. O sea que prefiero quedármelo que para 5 millones guarros, que no vamos a conseguir un jugador que por ese precio juega al nivel de Lo Celso. Vale. Isco es intocable. Isco intocable. Abde, por una buena oferta, digamos que por cláusula hay que venderlo. El Betis tiene el 80%, 60 millones de cláusula, se llevaría 48, si vienen 48 kilos. O sea, la directiva del Betis no creo que vaya a rechazar. Y con una cláusula tampoco puede rechazarla, o sea que. No, totalmente. Rodrigo Riquelme le pondría el cartelito de en venta. Si alguien quiere pagar lo que nos costó, pues encantado y que se vaya. Anthony intocable. Vale. Pablo García se va a ir de Erasmus. Ok. Aitor Rival intocable. Cucho Hernández lo va a poner intocable. Y el señor Chimi Ávila y Bacambu se va a montar en el autobús de Adrián San Miguel y van ahí todos a desayunar a la venta al Labo. Entonces, importante, lo que decíamos de los jugadores, pues intocables son jugadores que tienen que ser la espina vertebral del Betis, la espina dorsal, la columna vertebral. Entonces, esperemos que sigan, que mantengan. Al final, yo los dejo por que tengan jerarquía, jugadores que tengan ya un número de partidos y jugadores que entiendan lo que realmente es el Betis. Creo que todos y cada uno de los que están ahí saben lo que es el Betis y tiene que transmitirlo a sus compañeros. Por una buena oferta, pues lógicamente, Valentín, Sergi, que suena para irse, Nathan, Giovanni Lo Celso y Azde, pues tendremos que no estar con ellos, pero sacaríamos una buena cantidad de dinero que nos sirve para crecer. Y lógicamente en venta son jugadores que realmente pueden tener algo de mercado. Se puede llegar o no a las cifras que tal. El Marroca suena para el español, seguramente salga. Y bueno, Álvaro ha llegado hace poco, Rodrigo Riquelme también ha llegado hace una temporada. Son menos probables que se vaya, igual que Pau.
Pero bueno, si yo creo que el Betis los tiene en venta. Es decir, si alguien viene y paga lo que realmente cubre la amortización que le quede y el traspaso que se pagó, o sea, todo eso lo cubre, seguramente son jugadores que el Betis vendería fácilmente. Ángel Ortiz se va a ir cedido, Pablo García se va a ir cedido seguramente, salvo que Manuel Pellegrini pues estime lo contrario. Así que nada, esto es lo que tenemos. Manu, darle caña y trate a jugadores potentes. O sea, más o menos por lo que pones aquí, habría que traer un delantero, sí o sí, un medio centro un poco más trabajador y laterales. Laterales sí, laterales necesitamos repoblar bien los laterales, creo que lo que hemos fallado. Centrales ahí ya depende. Si vendemos a Valentín Nathan, pues tendremos que traer a dos centrales de garantía y de perfil joven. Realmente tú tienes con Mari y Diego ya lo que es la experiencia cubierta y tenemos que traer ese tipo de perfiles. En el centro de campo, Pellegrini es un entrenador que necesita mucho centro de campo. Todo lo que se va ahí, todo lo que vemos a la venta del Napo y en venta y muchos centros de campo, estaríamos hablando de perfiles de dos mediocentros defensivos, y sale Marroca y Anrabá que no va a volver, y uno creativo, seguramente un Ceballos, un tal, y después la zona de creación de mediocentro ofensivo y tal, yo creo que si no sale los Celso, mantendría ahí con los Celso Fornals y tiraría por las bandas. Seguramente, como sale Pablo García, un extremo derecho, si sale Riquelme, un extremo izquierdo, a ver qué hay por ahí. Pero delantero clarísimamente ha tenido esa carencia el Betis, solo tiene al Cucho, tienes que tener dos más, seguramente a lo mejor alguno el filial y otro que te hayan firmado, pero bueno, mucho mercado por delante, va a haber muchas bajas y va a haber muchas altas y no tengo ninguna duda. Muy bien, pues ya está. Manu, apunta, que jugada ensayada Apúntalo, mano. te lo ha trazado el plan. Y además que es vecino nuestro, así que nada, estamos cerca, sin duda podemos quedar a tomarnos algo. Bueno, yo vi rápido. Todos a la venta, no, no, hombre. Sueño húmedo que se quede Blas Dimos en el Sevilla, sí, imposible. Bueno, al final jugador siempre acaba jugando donde quiere, así que esperemos. Nilan a la venta. Quique, capitán general. Castrín forma la defensa. Marcao se tiene que ir. Cardoso, Azul. Aplicuetas que se va, no es porque yo quiera. Se tiene que ir. Oso intocable. Suazo. eh, lo voy a poner como intocable por esa estructura de vestuario que hace falta. Carmona en venta. No, Carmona a la venta. A la venta. Venga. Juanlu hay que venderlo. Agumé por una buena oferta. No lo quiero. No lo quiero. A Sow hay que venderlo. Sí o sí. Podríamos contemplar una cesión a Manu Bueno que se curta en segunda a lo mejor. Jordan fuera. Aquí hay que venderlo. Me da igual que la oferta sea buena o no. No muestra compromiso. Eyu que se vaya ya. Digamos ahí, que se vaya ya. Peque en venta. Alexis. Es que suena que se lo quieren quedar. Es que está mayor, ¿eh? Pero Y el año que viene está para 20 minutos, ¿eh? fuera. Acor sí que hay que aprovechar ahí una buena oferta. Isaac en venta y este hombre fuera. Contrasta, como puedes ver, contrasta bastante mi cantidad de jugadores que se tienen que ir a la venta en Nabo con los tuyos y la cantidad de intocables, pero es que al final es lo que hay. El Sevilla tiene pocos mimbres que se puedan salvar este año y lo que a lo mejor pudiera salvarse una mijita y que a lo mejor fuera de año de mundial, a lo mejor Vargas te da otro rendimiento, pues tienes que aprovechar el escaparate
El otro día hizo un buen partido. Suiza, si no pasa nada raro, debería llegar a fases eliminatorias. Entonces es el momento. Igual. Considero que tienen los dos niveles de estar en el Sevilla, igual que Juanlu, pero es el momento de salir. Es el momento de salir completamente. Y bueno, el resto ya te digo, es que la plantilla hay que hacerle un lavado de cara importante y bueno, sí que es verdad que los fichajes que están que ya se han confirmado son bastante coherentes, ya hablaremos de ello, y lo que suena también, así que yo solo pido una temporada un poquito más tranquila que la de este año, que disfrutemos una mijita más, suframos menos. Y para eso, pues, Navarro, mira aquí, creo que ya Yo lo te debe de quería tener más o hacer menos un par claro. de... Yo quería comentarte un par de cosas. Lo primero es si montamos un bar llamado La Venta del Nabo, porque nos vamos a forrar. Y la segunda cuestión que haría es si nos sacamos el curso de piloto para poder ayudar todas las salidas que va a haber en el aeropuerto de Sevilla. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros equipos a que puedan salir bien, Yo que, o ¿sabes? Y sea, poder llevarlos a su me pasa destino. una cosa y es que yo estoy engañando a la gente, yo tengo gafas y el mero hecho de tener gafas no me permite ser piloto de aviones, pero en cualquier barranco yo me ofrezco a empujar a la gente, eso sí. Muy bien, muy coherente. Yo creo que ya él tiene la la línea a seguir, los directores deportivos, si quieren verlo. Y si no, pues nada, aquí nos hemos echado también un rato bueno y ahora a ver qué viene, ¿no? Sí, a ver qué viene y bueno, que estas son nuestras opiniones, pero que si vosotros queréis en comentarios ponernos si estamos flipados o no, si os quedáis con alguien y para adelante.